En la semana 3 del curso que estamos realizando sobre el Código General de Proceso, nos correspondió analizar y estudiar los medios de impugnación. En primer lugar, debemos conocer qué es un medio de impugnación. Un medio de impugnación son aquellos actos procesales de las partes dirigidos a obtener un nuevo examen total o limitado a determinados extremos y un nuevo procedimiento acerca de una resolución judicial que el impugnador no estima apegada a derecho, en el fondo o en la forma, o que reputa errónea en cuanto a la fijación de los hechos. Se encuentra dirigido a obtener un nuevo examen. Ese examen puede ser total o parcial y una nueva decisión acerca de la resolución judicial. Las jurisprudencias de un juez pueden ser autos o sentencias. Las sentencias deciden sobre pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, incidentes de liquidación de perjuicios y resuelven los recursos de casación y revisión. Los autos cobijan todas las demás providencias que dicte un juez. Para poder impugnar una resolución, llámese providencia o auto, es necesario conocer el contenido de la misma. Dentro del Código General del Proceso se señalan las maneras por medio de las cuales los jueces y los demás operadores judiciales dan a conocer las respectivas decisiones. Esto es a través de la notificación personal, a través de la notificación por estado, por aviso, por conducta concluyente, entre otras. Respecto a la notificación personal, el numeral tercero, el artículo 231 del Código General del Proceso, trae una innovación que es que cuando se conozca la dirección electrónica de quien deba ser notificado, la comunicación podrá remitirse por el secretario o el interesado por medio de correo electrónico. Se presume que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este caso se dejará constancia de ello en el expediente y se adjuntará una impresión del mensaje de datos en el mismo. Como lo hemos señalado, existen otras clases de notificaciones diferentes a la notificación personal. Esa es la notificación por aviso. La notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente a la entrega del aviso en el lugar de destino. Igualmente está la de emplazamiento, que es cuando se ignora totalmente el domicilio del demandado. Por estrados, que es en las audiencias y diligencias. Existen las notificaciones mixtas en el Código General del Proceso respecto a los procesos ejecutivos. ¿Qué se entiende por notificación mixta? El auto emisorio de la demanda y el mandamiento ejecutivo se notificarán por estado al demandante antes de su notificación personal o por aviso al demandado. Y está la notificación por conducta concluyente. Una vez conocida la providencia por cada una de las partes, si éstas no se encuentran de acuerdo con el contenido de la misma, podrán hacer uso de los recursos. Los recursos se dividen en recursos ordinarios y extraordinarios. Entre los ordinarios encontramos el recurso de reposición, el de apelación, queja y súplica, y en los extraordinarios está el de casación y revisión. Vamos a adentrarnos a conocer el recurso de reposición. El recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, los autos que dicten los magistrados sustanciadores no susceptibles de súplica, los autos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. No procederá nunca el recurso de reposición contra los autos que resuelven un recurso de apelación, súplica o queja. Reposición y trámite de recurso de reposición. Se hace alusión a si se trata de audiencias. Nos encontramos en una audiencia con fundamento en el proceso de inmediación. El recurso de reposición deberá interponerse y deberá formularse y sustentarse de manera inmediata. Luego se corre traslado a la parte contraria. Si bien es cierto, dentro de este artículo no se encuentra limitado el término de intervención de las partes, conforme al artículo 107, numeral tercero, sabemos muy bien que las intervenciones no podrán ser superiores a 20 minutos. Una vez sean escuchadas las partes, el juez deberá resolver. Si se trata de la interposición del recurso de reposición por escrito, se siguen las pautas generales de proponerse entre los 3 días siguientes a la notificación del auto y este se deberá decidir previo traslado a la parte contraria por 3 días.
El auto que decide la reposición no es susceptible de recurso alguno, salvo que dicho auto contenga puntos nuevos no decididos en el anterior, que pueden ser cuestionados por los recursos pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 318. Los autos que dictan las salas de decisión no tienen reposición, pudiendo solicitar, si bien es cierto, su aclaración o complementación dentro del término de su ejecutoria. El segundo recurso ordinario es el recurso de apelación. ¿Cuál es la finalidad del recurso de apelación? El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante para que la revoque o la reforme respecto de la decisión sometida a su consideración y dictada por su inferior jerárquico. La procedencia del recurso de apelación se dice que es limitada o restringida. ¿Por qué? Porque de manera expresa el Código General del Proceso señala en qué casos procede el recurso de apelación. El recurso de apelación procede contra las sentencias de primera instancia, salvo las dictadas por el juez en equidad, igualmente contra autos proferidos en primera instancia, tales como el que rechace la demanda, su reforma o la contestación o cualquiera de ellas, el que niegue la intervención de sucesores procesorales o de terceros, el que niegue el decreto o la práctica de pruebas, el que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo, el que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva, el que niegue el trámite de una nulidad procesal o el que la resuelva, el que por cualquier causa le ponga fin al proceso, el que resuelva sobre una medida cautelar o fije el monto de la causón para decretarla, impedirla o levantarla, el que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes y el que la rechace de plano, y las demás que de manera taxativa o expresamente señale el Código General del Proceso. Interposición y trámite del recurso de apelación. En cuanto a la interposición y trámite, tenemos que diferenciar si se trata en audiencia o si se trata por escrito. En audiencia se debe interponer inmediatamente, se pronuncia la decisión en forma verbal ante el juez al finalizar la audiencia y éste debe pronunciarse respecto de la concesión o no de recurso de apelación. Por escrito es cuando el juez dicte su providencia. Fuera de la audiencia se debe interponer el recurso de apelación por escrito entre los 3 días siguientes a la notificación. En cuanto a la sustentación del recurso de apelación, vimos en el curso que estamos realizando que tratándose de la apelación de sentencias existen dos especies de sustentaciones, una que denominaron presustentación y la sustentación en sí. La presustentación es cuando al proponerse o dentro de los 3 días siguientes se deberá precisar de manera breve los reparos concretos que se le hacen a la decisión y sobre los cuales versará la sustentación que se hará ante el superior. Eso lo señala el inciso tercero del artículo 322. La sustentación es cuando luego, ya en la segunda instancia, se debe sustentar la apelación contra la sentencia, pero limitada a los reparos que anunció en primera instancia el apelante. Artículo 323, inciso tercero y cuarto. Ya tratándose de la apelación de autos, el apelante deberá sustentar el recurso ante el juez que dictó la prudencia dentro de los 3 días siguientes a su notificación o a la del auto que niega la reposición. Cuando la decisión apelada haya sido pronunciada en una audiencia o diligencia, el recurso podrá sustentarse al momento de su interposición. Efectos en que se puede conceder el recurso de apelación. Los efectos son el devolutivo, el suspensivo y el diferido. Por regla general, el efecto en que se concede la apelación es el efecto devolutivo. Esto quiere decir que la sentencia se cumple y la competencia del juez no se suspende. Por vía excepcional, el efecto en que se concede la apelación puede ser suspensivo o puede ser diferido. El suspensivo, como su nombre lo indica, la sentencia no se va a cumplir y la competencia del juez se suspende. En el diferido, la sentencia no se cumple, pero la competencia del juez no se suspende. Remisión del expediente y sus copias a segunda instancia. El envío del expediente o copia se puede realizar por vía electrónica de conformidad con el artículo 324 del Código General del Proceso. Los autos. En cuanto a autos que han sido apelables,
Las copias se remitirán al superior una vez surtido el traslado del escrito de sustentación. En cuanto a la apelación de sentencias, el envío se hará una vez presentado el escrito de reparo. Aun cuando el recurso se tramite en el efecto evolutivo, se debe remitir el original del expediente al superior y el cumplimiento del fallo se adelantará con las copias respectivas. El superior decidirá en la sentencia todas las apelaciones contra autos que estuvieran pendientes cuando esto fuere posible. El tercer recurso ordinario es el recurso de súplica. ¿Cuándo procede y cuándo es oportuno el recurso de súplica? El recurso de súplica procede contra autos que por su naturaleza serían apelables dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. Igualmente contra el auto que resuelve sobre la admisión de recurso de apelación o casación y contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación y revisión profiere el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación. No va a proceder nunca recurso de súplica contra autos mediante los cuales se resuelva la apelación o el recurso de queja. El recurso de súplica debe interponerse entre los 3 días siguientes a la notificación del auto, mediante escrito dirigido al magistrado sustanciador y en el cual deberán expresarse las razones de inconformidad. Interpuesto el recurso de queja, este se correrá traslado a la parte contraria por 3 días. El magistrado a quien corresponde el reparto debe actuar como ponente y poner de presente la sala, instancia que debe decidir el recurso de súplica. El último recurso ordinario que tenemos es el recurso de queja. El recurso de queja procede cuando el juez de primera instancia niegue la apelación o igualmente cuando el juez deniegue la casación. El recurso de queja deberá interponerse en subsidio al recurso de reposición contra el auto que deniega el recurso de apelación o de casación, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, en donde deberá interponerse directamente dentro del ejecutorio. El escrito de queja se mantendrá en secretaría por 3 días a disposición de la contraparte y una vez surtido el traslado se decidirá el recurso. Si el superior estima que no debió negarse la apelación ni la casación, la admitirá y comunicará su decisión al inferior con indicación del efecto en que corresponda. Ahora vamos a mirar los recursos extraordinarios. El primer recurso es el recurso extraordinario de casación. ¿Cuál es el fin del recurso extraordinario de casación? Defender la unidad, la integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional, reparar los agravios ocasionados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. Procede el recurso de casación contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, tales como en los procesos declarativos, en acciones de grupo que corresponden a la jurisdicción ordinaria, las que versen en liquidaciones de condena en concreto y aquellas que tengan cuantías superiores a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo y las que versen sobre el Estado civil. En cuanto a la oportunidad de recurso extraordinario de casación, el Código General del Proceso nos establece que entre los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia se deberá presentar el recurso extraordinario de casación. En los eventos en que se haya solicitado adición, corrección o aclaración, el término de 5 días se contará desde el día siguiente a la notificación de la providencia que haya adicionado, corregido o aclarado. No se podrá interponer recurso de casación quien no apeló la sentencia de primer grado, cuando la proferida por el tribunal hubiera sido exclusivamente confirmatoria de sentencia de primer grado. ¿Cuáles son los efectos del recurso extraordinario de casación? La concesión del recurso extraordinario de casación no impedirá que la sentencia se cumpla
salvo cuando verse exclusivamente sobre el estado civil o se trate de sentencia meramente declarativa o haya sido recurrida por ambas partes. El otro recurso extraordinario es el recurso de revisión. El recurso de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas. Las causales son las establecidas en el artículo 355 del Código General del Proceso. Asimismo, se señala que el término para poder interponer el recurso de revisión es de entre los 2 años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoquen las causales consagradas en el numeral primero, que dice: haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o por caso fortuito o por obra de la parte contraria. Numeral sexto, haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en el que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente. Octavo, existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. Noveno, ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador al ítem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo, no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada. Cuando se alegue la causal del numeral séptimo del artículo 355 del Código General del Proceso, esto es, cuando el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad, los 2 años correrán desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con un límite máximo de 5 años. Cuando se aleguen los numerales 2, 3, 4 y 5 del señalado artículo, se debe interponer dentro de los 2 años, pero si el proceso penal no hubiera terminado, se suspenderá la sentencia de revisión hasta cuando se produzca la ejecutoria del fallo penal. Esta suspensión no podrá ser superior a 2 años. ¿Qué podrá decidir quien conoce el recurso extraordinario de revisión? Si la Corte o el Tribunal encuentra aprobada alguna de las causales de los numerales 1 a 6 o noveno del artículo 355 del Código General del Proceso, invalidará la sentencia y dictará la que en derecho corresponda. Si prueba la causal del numeral octavo, declarará sin valor la sentencia y devolverá el proceso al tribunal o juzgado de origen para que la dicte de nuevo. El numeral octavo es el que dice: si existe nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. Si prueba la causal del numeral séptimo, declarará la nulidad de lo actuado en el proceso que dio lugar a la revisión. El séptimo es estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad. Si declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente y para su pago se hará efectiva la caución prestada por este al momento de presentar el recurso de revisión. Para finalizar, es importante traer a colación lo que establece el parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso, que dice: cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas de recurso siempre que haya sido interpuesta oportunamente.